Vamos a los temas internacionales. Pedro Sánchez ha prometido, llevar a cabo una presidencia ejemplar, así lo dijo. Esto lo juró ante el rey y ante la Constitución, lo hizo en el Palacio de la Zarzuela, lo que le habilita para conformar un nuevo ejecutivo de coalición. En un breve acto en el que han sido testigos los representantes de las principales instituciones estatales, entre ellas el Poder Judicial, se da esta ceremonia de investidura. Y unas 4,000 personas en Madrid participaron en otra concentración, esta junto a la sede federal del Partido Socialista en la calle de Ferraz, que coincide con la jornada en la que Pedro Sánchez fue reelecto presidente del gobierno. Así las imágenes de movilización, mucha gente inconforme y también una oposición a los cuerpos de emergencia. Ahora, ¿cómo se da este proceso de renovación? ¿Cómo se da esta confirmación en el poder de Pedro Sánchez? Le preguntamos a una compañera periodista, Vania Tais. Le agradecemos infinitamente la generosidad de su tiempo, su conocimiento y estar en contacto con nosotros. Buen sábado ya para ti, Vania. Gracias por la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto. Bueno, ya no en España, ya no en España, ya estoy de vuelta, pero Estás de vuelta ya, muy bien. encantada de hablar del tema. Muy bien, y pues bueno, qué gusto entonces saludarte en estas tierras. Pues estuviste tú al pendiente del proceso por completo. Y cuéntanos, ¿cómo fue posible? Todavía hace menos de una semana había dudas de si Pedro Sánchez lograría o no este respaldo, este gobierno, si conseguiría repetir en el cargo, lo que también ponía en entredicho la estabilidad política del país. Cuéntanos cómo lo logra. Lo que pasa es que yo creo que hay que ver mucho el contexto de lo que ocurre porque, vamos, lo que, lo que sale a la prensa internacional no suele ser tan concreto como lo que se conoce de la política en España, que es bastante más compleja porque, como sabrás, es una monarquía y tiene una serie de sistemas. Entonces, para empezar, Pedro Sánchez no había sido reelecto en las urnas, por así decirlo. Sí, ¿no? El que había ganado la preferencia parlamentaria fue definitivamente el PP, el Partido Popular. Entonces se tenía pensado que Núñez Feijóo iba a ser el que suceda, ¿no? El gobierno, porque eso era lo que habían de alguna manera hablado las urnas. Pero como es un sistema parlamentarista, donde el Parlamento finalmente es el que define quién va a ser el presidente, entonces digamos, a quien tiene que convencer no es necesariamente a las personas, ¿no? A la gente, a los civiles, sino a los votantes en el Parlamento, ¿no? Eso es como muy importante comprenderlo para poder entender el contexto de lo que acaba de pasar. Entonces, desde ese momento, Pedro Sánchez, quien había adelantado, por cierto, las elecciones, él es el que de alguna manera empieza a hacer su estrategia, ¿no? La estrategia del PSOE. Y la estrategia del PSOE viene a ser eh, ganar cueste lo que cueste. Entonces, acá venimos con un grave problema porque nosotros los periodistas somos muy ceñidos a la hemeroteca, ¿no? Somos muy ceñidos a lo que dice la persona antes de hacer, Sí, ¿verdad? Y entonces estamos muy pendientes. a lo que dijo y Claro, juró cumplir y de pronto se le exacto, olvidó. correcto, Alejandro, muy cierto. Entonces, eso es lo que le ha pasado a Sánchez, ¿no? Le ha pasado mucho esto de, venga, yo no voy a firmar nunca una amnistía y, ¿ves? Tenemos una cantidad ya ridícula, ¿no? De videos y de material del PSOE diciendo que no, que nunca van a dar la amnistía, que eso no está en planes y que tal, para finalmente negociar con Puigdemont. Para quienes no saben quién es Puigdemont, es eurodiputado, pero europarlamentario, mejor dicho, pero él no puede volver a España. Y es Él no puede volver justamente a España. esta amnistía que le da a los No, promotores de la independencia catalana, ¿no? Estos es mucho personajes que más promovieron. grande. Ajá. Hablaba justo con Javier Villamor, que está en Bruselas, justamente como destacado de Diario El Debate en Bruselas, reportando este tipo de cosas, porque no se trata solamente de amnistiar
a ETA y a los catalanes. Es mucho más grande que eso. O sea, estamos hablando ya de algo que, por ejemplo, te da, de alguna manera u otra, te da carta libre a borrar cerca de 12 años de la historia de España. Eso es lo complicado. O sea, ya no es simplemente amnistiar delincuentes, es más grande. ¿Por qué? Porque legalmente están borrando la historia de España. Ahora, ¿qué pasa, Legalmente hablando. Vania? O sea, todo lo que se ha dicho, Ajá. todo lo que se ha legislado, todo, absolutamente todo, se borra y borrón y cuenta nueva. ¿Y qué? Eso es la amnistía que están proponiendo. Entonces, gracias a que el PSOE ha ofrecido esta amnistía, es que ha logrado los 179 votos que necesitaba Sánchez para poder mantenerse en el poder. Y esto tú lo ves en el gesto del rey y un montón de gente, y sobre todo, bueno, una parte muy, muy apasionada, ¿no?, de la política, dice, no, pero el rey, ¿por qué no hace nada? Porque el rey no se puede meter. Claro, sí, Si el sí, sí. rey se mete ahí, sí estalla una guerra civil Sí, sí, y sí. fue. Sí, 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 claro, 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 por supuesto. Y la propia historia nos lo dice. La propia historia nos lo Correcto. dice. Vania, ¿qué puede hacer Pedro Sánchez, que cree que ha logrado un triunfo al garantizar un nuevo periodo, pero en medio, uno, del descontento de algunos, pero además comprometido con fuerzas tan afines que de alguna u otra manera le dieron la posibilidad de la reelección o del mantenimiento en el poder? El tema es que ahora Sánchez va a tener que cumplir. Y ese problema es bastante grande. Y vamos a ponernos en el contexto. Hay algunas partes de las fuerzas del orden que ya han dicho que no quieren acatar lo que sea inconstitucional. Ajá. Todavía la amnistía no está dada, ojo, ¿no? Todavía la amnistía no está dada, es una Pero está promesa prometida, de ¿no? Pedro Sánchez. Ajá, Claro, ajá. es una promesa de Pedro Sánchez. Es que hay gente que cree que ya amnistiaron y tampoco es así, ¿no? Entonces, es una promesa de Sánchez. Entonces, ¿qué sucede? Tú no le cumples a los cepas, tú no le cumples a Puigdemont, tú no le cumples a los separatistas catalanes y estás incumpliendo con grupos sumamente violentos que están dispuestos a todo para que se cumpla lo que ellos quieren. Y por otro lado, como bien has dicho, porque en realidad los 4.000 son en estos últimos días. Cuando todo esto arrancó, eran muchos más en la calle Ferraz. ¿Y por qué Porque dejaron de marchar? Porque, no es que hayan dejado de ajá. marchar, es muy difícil que la clase trabajadora mantenga la marcha tantos días. Y es Sí, algo que sí, estaba sí, hablando sí, sí, justo sí, 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 sí. Hay con mi hay que amor. llevar el pan a Hace, casa, entonces no se puede. exacto. Sí, sí. Mira, por ejemplo, el reportaje que acabas de sacar de Tepito, ¿no? Tú haces que una de esas familias se manifieste contra algo injusto y lo van a hacer. Pero ¿cuánto tiempo les va a durar si tienen que llevar al pan? Si Si acaso viven un del día. día a día, no Sí, viven sí, de sí. los bonos, no viven... Y ese es el tema con las protestas, la diferencia entre la protesta socialista y la protesta de la clase genuinamente trabajadora. La protesta del socialista se vale de bonos, se vale de... ¿no? En cambio, la protesta de la persona trabajadora tiene una pasión política, pero después de eso hay que llevar el pan a casa, ¿no? Entonces no dura mucho. Entonces eso es lo que ha pasado, por eso ha reducido, pero no ha reducido tanto el número de personas que está yendo a calle Ferraz, porque ya el tema con Sánchez es que si él llega a amnistiar, como te digo, está borrando legalmente parte de la historia de España y eso sí es inconstitucional, ¿Qué ¿no? crees que pase? ¿Qué tú con tu análisis, con tu visión, con tu entendimiento de la política, de la historia, qué esperas para España en los próximos años? Lo que me da la historia, y que vamos, es la historia de muchos de los pueblos de Hispanoamérica, ¿no? Porque en algún momento fuimos uno y no es por las puras, tenemos una cultura muy parecida, ¿no? Venimos de lo mismo, Entonces, venimos de lo mismo. exacto, sufrimos de lo mismo. Y sufrimos de lo mismo, es la misma amnesia, la misma pérdida como de memoria, ¿no? En España ha habido constantemente una gran persecución política y religiosa, toda la vida ha pasado eso. Les encanta utilizar zombies, ¿no? Ahora, por ejemplo, está el zombie de Franco, el francomodín, como le dicen algunos, ¿no? Que siempre está Franco presente por alguna manera, o sea, ya está muerto, pero sigue gritando arriba España en alguna esquina de la protesta, ¿no? Entonces, lo que a mí me dice esto es que esto puede terminar en un conflicto civil. Esto puede terminar en un conflicto civil si es que el Parlamento no hace prevalecer la Constitución, que todavía existe esa posibilidad
si algunos de los que fueron, digamos, absorbidos, ¿no? O alguna que otra persona del PSOE despierta la conciencia, esa es la salida más pacífica, que finalmente el Parlamento contenga esta amnistía y no se pueda hacer. ¿Ok? Esa es la salida ideal, flores y corazones, unicornios, maravilla. Y de Eso es alguna u lo que otra podría manera, pasar. él se lavaría las manos y diría, no fui yo quien no No lo fui hizo, yo, fue el fue el Parlamento, Parlamento y correcto. pues Correcto. a mí no me exijan. Pues Vania, qué interesante, gracias por ayudarnos a hacer este Ahora, entendimiento. Sí, por si favor, me por favor. permites una pequeña acotación antes de terminar, es muy poco probable que eso haga el Parlamento. ¿Y por qué te digo esto? Porque se están censurando los discursos, no solamente de Vox, sino también del PP. Se están censurando algunos discursos, se están censurando a los diputados que hablan en la Cámara de Representantes, que hablan en el Parlamento, cada vez que van en contra de Pedro Sánchez o dicen que es un golpe de Estado, que es genuinamente lo que está haciendo, un golpe de Estado contra la Constitución. Entonces, hay un problema de totalitarismo de parte del PSOE, porque están homologando el partido a la democracia. Para explicarme, lo que están diciendo es que Pedro Sánchez, no, cada vez que es atacado, no está siendo atacado el PSOE, no está siendo atacado Pedro Sánchez, no están marchando contra el PSOE ni contra Pedro Sánchez, están marchando contra la democracia. Y ese es un síntoma inequívoco de totalitarismo. Cuando tú homologas la democracia a un partido político, ya la cosa está complicada, así que esperemos que no tenga... Ah, y otra cosa, el desacato civil y el desacato de las fuerzas del orden. Si de pronto la Guardia Civil o la Policía Nacional dicen yo no voy a actuar contra la Constitución, pues entonces también se cae el golpe de Estado de Claro, Sánchez. claro. Pues interesantísimo y te pedimos estar cercana a nosotros porque Encantadísima. seguramente pues tendremos que hablar más del tema, más de lo que venga en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, pues ahí entendemos un poco de lo que pasa al otro lado del mundo, que aunque no creamos, también nos afecta.